Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos otra vez a mi canal, al Rincón de Ancar. Bienvenidos una vez más a un nuevo análisis en frío 24 horas después. Parece ser que este formato os gusta bastante y a la vez a mí también me ayuda que os dé la información más tranquila y no con tantas prisas. Pero bueno, eh, como decía, muy buenas a todos a este análisis en frío 24 horas después de la jornada 33 de la Liga eSports, temporada 25-26, de este partido entre el Girona Club de Fútbol y Real Betis Balompié, con el resultado de Girona 2, Real Betis 3. Como dice el título, con Isco campeador, con Isco campeador, hemos podido, aludiendo al CIS campeador, o hemos podido ganar este partido que se nos complicó por momentos, pero que al final hubo final feliz y nos llevamos los 3 puntos y cortamos una mala racha de 7 partidos sin ganar y le metemos distancia a nuestros perseguidores, los dos perseguidores, que son el Celta y la Real Sociedad. Ha pasado 24 horas desde este partidazo, y ahora sí vamos a analizar de verdad lo que ha sucedido en el césped. Recordad, en primera línea de la descripción os voy a poner las dos ruedas de prensa, tanto de Manuel Pellegrini como de Michel. Luego pondré la zona mixta de los jugadores del Betis y, si es posible, los del Girona, si es posible. Luego pondré el videoblog de Javier León y, para terminar, el resumen del partido. El resumen del partido, ¿vale? El resumen del partido por, por el canal oficial de YouTube del Real Betis. Os lo pondré todo en primera línea de la descripción. Porque en caliente todo es emoción, pero en frío es donde verdaderamente se entiende este bonito deporte que es el fútbol. Es una victoria en un campo muy complicado, ante un rival que te exige mucho. No nos dio tregua. Y la sensación en general es que este equipo, cuando quiere, puede. Cuando quiere, puede. En partidos anteriores, pues lo que le faltaba al Betis era actitud. Ah, Bueno, actitud lo tiene, porque tiene calidad, pero lo que nos faltaba era actitud en los partidos importantes. Y este era un partido importante, porque este partido, de no ganarlo, nos metería en una presión asfixiante y quién sabe si podemos perder esa quinta plaza. Pero con esto hemos mandado un mensaje y hemos dado un golpe encima de la mesa diciendo: no deis al Betis por muerto, y que vamos a defender la quinta plaza con uñas y dientes. Así, así, así hay que siempre jugar los partidos. ¿Habrá cosas que mejorar? Sí, evidentemente hay cosas que mejorar, pero con actitud es mucho mejor que sin actitud. Pero también hemos dicho algo, que hay cosas que ajustar, realmente, si queremos competir por objetivos más grandes, evidentemente. Pero este es el primer paso. Vamos a ir por partes. Vamos a hablar un poquito de lo mejor del Betis, eh, lo mejorable y el futuro compromiso que viene ahora mismo, que es el Betis-Real Madrid. Hablaremos un poquito. Luego nos explayaremos más en la previa. Y a cerrar el vídeo con una opinión personal de lo que me ha parecido en conjunto y,
y ya veremos qué sucede. Así que pasamos a lo mejor del Betis. Bueno, seguimos antes de empezar. Y vemos el resultado, 2-3, con 2 goles de Seguno y Unai y los 3 goles del Betis, de Roca, Abde y Riquelme. El primer gol, el primer gol fue de Sugano tras una mala salida, tras una mala coordinación defensiva en el gol. Luego después el empate de Marroca vino de una jugada individual que le salió de suerte. Y luego después vino otra vez el empate con Ugani tras un penalti, infantil de Amrabat, penalti infantil de Amrabat. Y luego después vino otra vez el empate, bueno, se adelantó, bueno, perdón, me equivoqué. Después tras una muy buena jugada colectiva, Abde mete el 1-2, luego viene el penalti infantil de Amrabat, el 2-2, y luego tras una muy buena jugada colectiva conducida no, empezada por Isco, pues vendría el 2-3, que él termina con el que acaba el partido, ¿vale? Así que vamos a pasar por lo mejor del Betis, como he comentado. Pues lo mejor del Betis, este partido, y vamos a empezar con la foto de Isco, que, que de cuando salió le cambió totalmente el partido. Vamos, bueno, no cambió totalmente, sino que le dio ese plus de emotividad en los minutos finales, cuando el partido pues iba a morir en el 2-2, o incluso podría haber sido el 3-2. Lo mejor del Betis en este partido fue la personalidad. Aquí una de las cosas que no tuvo en otros partidos fue oficio. Y el Betis sí tuvo oficio, no como en el Betis Sevilla, que no tuvo oficio y le empataron a 2. Luego en el partido más reciente, el del Braga, que iba ganando 2-0 y le remontaron, ahí no tuvo personalidad. Pero aquí sí tuvo personalidad. Y otro ejemplo de personalidad fue en el partido del Atlético de Madrid-Betis, que ganamos 0-1, pero tuvimos personalidad en el segundo tiempo porque el Atlético en la segunda parte nos arrolló totalmente. Así que tenemos que coger como referencia ese partido del Atlético de Madrid como ejemplo, y nos ha servido para, para ganar este partido. El equipo pues, no se achicó en ningún momento, supo competir, supo sufrir y sobre todo supo golpear en los momentos adecuados. Ese es el primer punto. El primer punto es saber sufrir. Y con esto quiero decir que una de las mejoras del Betis con respecto a partidos anteriores fue que supimos jugar sin balón. Durante toda la temporada hemos visto que este equipo tiene calidad, tiene muy buenos jugadores, pero no sabe jugar sin balón. Le cuesta, le cuesta mucho jugar sin balón, y eso se ve claramente que eso pues, no se ha entrenado bastante bien, al igual que el balón parado. Balón parado y el jugar sin balón so- han sido esta temporada los dos puntos débiles del Betis, y esta vez pues sí supimos jugar sin balón, y eso también otra vez clave para haber aguantado pues este asedio del Girona en los últimos minutos. Luego el segundo punto que vamos a hablar, que es la efectividad arriba. También pues el Betis no necesitó de muchas ocasiones, pero tuvimos esa efectividad para hacer daño, esa profundidad. Hay veces que nos faltaba eso. Creatividad, pero sobre todo lo importante, profundidad. Y hemos tenido esa profundidad. Porque, como dice aquí,
cada llegada tenía una intención, tenía peligro. Es decir, que no creábamos ocasiones que se quedaban en la nada, sino creábamos ocasiones que tenían una intención y tenían un peligro. Entonces, hemos tenido pocas, evidentemente el Chica ha tenido más, en el cómputo general del partido. En la primera parte tuvimos nosotros un poquito más y en la segunda parte fue más del Girona, por lo cual lo lógico era un empate, pero tuvimos esa pizca de efectividad que a lo mejor en partidos anteriores no hemos tenido. Y esa efectividad es lo que hace te marca la diferencia. Luego también hemos de destacar que tras bueno, el cambio de Isco fue fundamental porque hizo que se mejorara el aspecto ofensivo. En defensa, pues nos sufrimos bastante, aunque de muchas lagunas, pero nos sufrimos bastante en ese aspecto. Pero en ataque teníamos un atasco bastante grande. Con la entrada de los Chelsea no hicimos mucho, la verdad. No hicimos mucho, la verdad. Nos quedamos igual. Y nos faltaba ese pequeño impulso, pues para tener un poquito más el control en el balón del centro del campo. Y eso pues surgió con la entrada de Isco. Con la entrada de Isco, el centro del campo se quedó bien blindado y eso pues dio lugar pues a que el Betis pues metiera un ritmo más, porque casi todo el partido el Betis estuvo bastante lento, sobre todo al principio de la primera parte estuvo bastante lento, de ahí vino el gol de Girona. Y con el gol del Girona pues se espabiló un poquito más, vino el empate, pero luego después, en la segunda parte, volvimos otra vez a esa lentitud de los que nos costó el penalti. Bueno, no, luego al principio del segundo tiempo continuamos un poquito con la tónica del último minuto de la primera parte, vino el 1-2 y luego volvimos otra vez a ser lentos en defensa, lentos y especulando, de ahí vino el 2-2. Y luego ya con la entrada de Isco, pues ya no especulamos, fuimos directamente a por el partido y, y al final tuvimos esa suerte que a veces la suerte no hay que buscarla y la encontramos y fue final feliz. Eh, y también comentar esto que el Betis cuando conecta rápido entre líneas es un equipo muy difícil de batir. Y luego por último, como comenté al principio, es la actitud. El equipo creyó que podía ganarlo, supo reponerse, es decir, tuvimos muy buena capacidad de reacción, cosa que en el anterior partido no hubo esa capacidad de reacción. Tuvimos la capacidad de reacción, nos mantuvimos en el partido, nos comprometimos con el partido y al final acabó siendo beneficioso para nosotros. Pues nada, esto para mí es lo mejor del partido y vamos a pasar a la siguiente foto. Y aquí vemos pues cómo estamos tan comprometidos con el partido que con el primer gol de Marroca, pues eso, se junta el equipo para, para intentar pues sacar el partido adelante. Aquí vemos la actitud, ¿vale? Aquí vemos la actitud con fotos anteriores de otros partidos, pues veíamos un equipo con mucha desidia, con apatía, y aquí vemos el cambio, el cambio de actitud en este partido que espero que se continúe en los próximos partidos. Ahora pasamos a lo mejorable y lo futuro. Pues aquí tenemos pues la imagen de Manuel Pellegrini celebrando pues un gol, celebrando un gol y nada, y, y viendo que cómo se sufría el partido, cómo se sufría el partido, no ha sido un partido muy fácil, y cómo se sufrió y cómo se ha celebrado pues el último gol que fue el que originó la victoria. Con esta imagen vemos más o menos que el partido no fue tan perfecto, la verdad. Eh, Hay una cosa que preocupa mucho
y, y Héctor Pererini lo tiene que entrenar muy bien, lo tiene que entrenar muy bien para los próximos partidos, sobre todo para los partidos con equipos que se juegan el descenso, es la fragilidad defensiva. En ciertos momentos la defensa pues hace agua y concede bastante. Pues en el partido esto, en ciertos momentos hubo esa fragilidad defensiva, el equipo concedió demasiado a uno, en algunas fases del partido, sobre todo cuando el Girona empezó a apretar. Hay fases del partido donde el Betis se desconecta, poniendo como ejemplo los primeros 15 minutos. Vale, en los primeros 15 minutos, pues el Betis se desconecta, ahí vino el primer gol de Girona, y luego eh, casi mitad del segundo tiempo, antes del cambio de Isco, pues se desconectó unos minutos y vino el penalti absurdo de Amrabat, que fue lo que el 2-2 y nos complicó bastante el partido. Complicó bastante el partido. Menos mal que supimos reaccionar bien, pero nos complicó bastante el partido y casi perdimos el control. Y, y ahí se sufre, pero, pero con eso, por ejemplo, pero con eso pues, supimos sufrir y, y dimos ese golpe del 2-3 y lo supimos gestionar y al fin y al cabo bien. Con lo cual, aquí también viene mi otra parte de mejorable, que es pues es la gestión del partido. Cuando necesitas gestionar una ventaja y vas ganando, necesitas pausa, más pausa y más control. Y no convertir el partido en ida y vuelta. Eso es clave. Eso es lo que se conoce en una sola palabra, tener oficio. Tener oficio. Tener oficio y saber cuándo hay que ir a por el partido, cuándo hay que mantener el resultado, saber gestionar muy bien el partido. Eso también incluye los cambios, saber gestionar bien el partido, los tiempos de partido, para así tener un mejor control del partido y que no sea un partido de corre-calle. O de cara al futuro, esto es clave porque habrá equipos que te exijan más, otros equipos que te exijan menos, pero necesitamos tener esa regularidad y sobre todo solidez defensiva en estos últimos partidos si queremos conseguir el objetivo de estar en Europa otro año más. Tiene calidad para hacerlo, pero necesita ese, ese equilibrio, ¿vale? Luego continuemos y con la victoria sufrida que hemos conseguido, ay, perdón, con la victoria sufrida que hemos conseguido, pues nos mantenemos en la quinta plaza, pero le metemos 5 puntos, le metemos, bueno, le metemos, estábamos a, estábamos a 2, bueno, el Celta estaba a 2 puntos, y le metemos 3 más, y ahora está a 5 nuestra, estamos a 5 del Celta, y luego le metemos 7 a la Real Sociedad. El Celta tiene un partido muy difícil, en el campo del Barça, muy difícil. Recordad que el Barça y el Madrid están separados por 6 puntos, están separados por 6 puntos, hizo partidos, con la victoria del Madrid ante el Alavés. Entonces el Barça no va a especular, no vaya a especular y va a intentar ganar el partido para dejarlo en 9 puntos de ventaja. Entonces creo que ese partido va a ser bastante complicado para el Celta. Y luego la Real Sociedad juega pues en el campo bueno, juega contra el Getafe, un partido bastante importante, porque, porque de perder el Getafe, pues diría adiós a la quinta plaza, es decir, la sexta plaza de Conference la suele tener cerquita, la tiene a 3 puntos,
Entonces, pues, y posible conference, en el caso de que gane la Real Sociedad, pues lo tendría uno, con lo cual lo tiene más factible. Pero si pierde, dice adiós a la quinta, diría adiós a la quinta plaza y a la Europa League. Evidentemente, virtualmente, virtualmente. Y en el caso de que empate, lo- pues seguiría en la pelea, evidentemente, pero la Real se vería un poquito frenada, estaría con 43 puntos, es decir, que le quitaría la sexta plaza al Celta. Bueno, la sexta plaza no, se quedaría a uno del Celta y a, s- y a 6 del Betis, ¿vale? Dos partidos del Betis. Entonces, de momento, esta victoria, de momento le mantiene al Betis en esta jornada en la quinta plaza. Bueno, y ya para terminar un poco, el cierre, pues, más personal, como si estuviéramos en la barra de un bar, hablando con un amigo. Pues mi sensación después de estas 24 horas es positiva. El Betis ha demostrado que puede competir contra rivales exigentes, como el caso del Girona en su campo, y sacar resultados importantes. Pero también deja claro que aún no somos un equipo totalmente fiable, con lo cual tenemos que ir mejorando en estos últimos partidos para asegurar esa plaza en la próxima temporada en Europa. Tenemos momentos de equipo grande y otros momentos que sufrimos de la vuelta. Es decir, nos falta un pequeño saltito para considerarnos un equipo grande. Tenemos que corregir esos detalles defensivos y mejorar la gestión de los partidos, sobre todo en los tiempos de partido, en el oficio y en los cambios. Y en los cambios en lo que respecta por el Bellerín, ¿vale? Porque calidad hay, actitud hay y cada vez, y aquí hemos visto verdaderamente lo que es el Betis Balompié. Bueno, antes de terminar el vídeo, también comentaros que en primera línea de descripción también os voy a poner las notas del tanto del Betis como del Girona, bueno, puestas por Estadio Deportivo, os lo voy a poner también al principio en primera línea de la descripción, ¿vale? Eso se me ha olvidado comentar al principio. Bueno, solamente tengo que hacer unas preguntas, es decir, ¿qué sensaciones te dejó el partido? ¿Ves al Betis peleando por Europa? ¿Ves al Betis mantener esa quinta plaza? Y en el caso de que el Rayo y el Atlético de Madrid mantenga esa bola extra de puesto Champions, el quinto, el Betis lo conseguirá. No sabemos, pero si queréis comentar en los comentarios, poner vuestra opinión y yo os responderé en cuanto tenga tiempo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el análisis en frío de este Girona 2, Real Betis 3, con Isco campeón. Nos despedimos del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, que es gratis, no te cuesta nada. Y activa la campanita para que no os perdáis ninguna de mis previas ni mi análisis en frío 24 horas después. Pues nos veremos en el próximo vídeo, que será la previa contra el Real Madrid. Así que espero que disfrutéis ese miércoles de feria para los que sois feriantes, para los que no sois feriantes, descansar, que la semana es bastante larga y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos y que tengáis un buen día.